debemos conocer primero qué es lo que está pasando actualmente o cómo estamos nosotros a nivel de industria. Digamos que las industrias tienen más o menos un 42% de lo que tiene que ver con el consumo global de energía, de las cuales el 67% son a partir de motores. ¿Esto qué quiere decir? Que los motores consumen aproximadamente entre un 28 y un 30% del consumo global de energía. Esto es, digamos que, un tema bastante representativo porque es lo que mueve la industria. Ustedes van a cualquier industria, por más pequeña o grande que sea, y al menos uno o dos motores los tienen. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esto? Pues obviamente empezar a impulsar algunas tecnologías adicionales que podemos tener en el mercado. De ese 28% de motores que tenemos en la industria, tenemos varios procesos que son mucho más representativos. Entonces hablamos de sistemas de bombeo con un 21%, sistemas de ventilación, sistemas de compresores, bandas transportadoras, procesos y otras aplicaciones pues que ya empiezan, digamos que a ser un poco más representativos, pues si unimos todos esos pequeños procesos o todas esas aplicaciones pequeñas que tenemos. Entonces vamos a mirar y vamos a enfocarnos en esos 5 principales procesos que son los que tienen más de la mitad de la torta en el tema de motores para ver cuáles serían como esas soluciones. Entonces, primero que todo, tenemos el tema de bombeos. Digamos que cuáles son esas aplicaciones específicas cuando yo necesito bombear agua o aguas residuales que normalmente se ve a nivel de infraestructura pública, es decir, acueductos. Un sistema de bombeo en el que necesitamos bombear aceite en una bomba hidráulica o de pronto algún otro tipo de fluido en cualquiera de los procesos de la industria. Entonces, en estos sistemas de bombeo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Pues reducir toda esa tensión mecánica que se puede presentar por tuberías, accesorios, acoplamientos y demás. Y adicional a eso, pues obviamente por el flujo que ellos tienen constantes, tanto en el arranque, en el fluido como tal y en las paradas. Entonces, todo esto es lo que nosotros necesitamos de alguna manera supervisar en un sistema de bombeo. Entonces, por eso nosotros para este tipo de aplicaciones recomendamos, si bien hay mucha gente que hace arranque directo, recomendamos una aplicación un poco más inteligente, una aplicación que nos permita proteger el motor con altas corrientes a la entrada, durante el arranque, si hay una sobrecarga que puede ser eléctrica, térmica y demás. ¿Qué pasa si hacemos un arranque directo? Pues seguramente vamos a tener algunos esfuerzos sobre adicionales que va a tener el proceso. Entonces, por eso la idea de tener, digamos que un arranque un poco más adecuado al sistema que tenemos. Otra aplicación de las que vimos es el sistema de ventilación. Digamos que con los ventiladores, pues obviamente nosotros, ¿dónde los vemos frecuentemente? Ustedes pasan por un túnel y lo que más se quiere es que salga rápidamente toda esa polución que hay dentro del túnel. Por eso normalmente nosotros cuando estamos pasando por un túnel nunca llevamos las ventanas abajo. Primero por el ruido que hacen los ventiladores, pero digamos que más por el tema de contaminación. Entonces, lograr tener ese aire fresco en un túnel, pues es gracias a los sistemas de ventilación. Y en estos casos, pues los ventiladores necesitan mucho tiempo de arranque. ¿Por qué? Porque necesitan romper esa inercia para poder, teniendo en cuenta los grandes diámetros que tienen, el peso mismo del ventilador, poder empezar a rotar. Y pues por supuesto necesitamos saber cuál es la dirección de rotación que necesitamos. Si es para hacer, digamos que extracción de aire o ventilación, pues obviamente ellos deben tener una rotación. Y lograr hacer esos cambios de dirección, pues obviamente es mucho más rápido, digamos que con un tipo de arranque adecuado y no simplemente como prenda el ventilador, espere a que pare para que después pueda volverlo a arrancar en sentido contrario. Entonces, todo esto va haciendo que necesitemos, digamos que unos arranques un poco más adecuados al sistema. El siguiente
aplicación es todo el sistema de compresores. Entonces, nosotros normalmente utilizamos mucho cuando tenemos sistemas de aire comprimido. Hay herramientas o durante el proceso que yo tengo dentro de mi industria que necesitan este tipo de aplicaciones. Entonces, necesitamos comprimir aire o en aplicaciones donde se necesite comprimir biogás para poder hacer funcionar una planta de combustión. Entonces, digamos que esta es una aplicación donde el arranque de estos compresores ya puede ser mucho más desafiante que en otras aplicaciones porque requiere un alto par de arranque, porque necesitan disminuir esos altos picos de corriente que se pueden generar en el momento del arranque del equipo y pues adicional a eso, arrancar compresores con bastante frecuencia, pues pueden hacer que nosotros no tengamos una calidad de energía buena en la planta. Entonces, pues obviamente lograr tener muchos arranques dentro de mi proceso, pues obviamente necesito garantizar un alto grado de eficiencia energética, pues digamos que con lo que tengo en la aplicación. Entonces, existen para este tipo de soluciones otro tipo de arranques. Claro, hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, arranque estrella triángulo. Entonces, donde ahí tenemos una aplicación especial para este tipo de soluciones, que podemos también hacerlo con un sistema inteligente. Y el otro proceso representativo que nosotros tenemos es todo lo que tiene que ver con bandas transportadoras y en general lo que hablamos de procesos. Eh, Aquí, ¿qué es lo que pasa? Los sistemas de procesos normalmente tienen tareas como el transporte, trituración de piedras, agitadores, centrifugadoras. Y aquí hay dos cosas importantes que necesitamos verificar. Uno, el acople mecánico para poder asegurar la dirección correcta en la que debe ir la banda o en la que debe girar la centrifugadora. Y lo otro que necesitamos es reducir ese par de arranque para evitar la corriente inrush que tienen y así reducir la vida útil de los equipos. ¿Listo? Entonces, ya que conocemos este tipo de procesos y que estamos trabajando pues con soluciones mucho más adecuadas o mucho más inteligentes, entonces pues digamos que ya entrar a pensar cuál sería mi mejor solución, cuál sería la más sencilla y obviamente que pueda garantizarme que las aplicaciones estén dentro de lo que nosotros necesitamos para mantener la vida útil de los equipos, para garantizar una calidad de energía acorde con las necesidades y ustedes, digamos que con todo lo que venimos presentando en temas de eficiencia energética, lograr tener una solución pues que reduzca todo esto a futuro. Entonces, la idea es que nosotros tengamos como todo un proceso y miremos toda una cadena de valor para que nosotros podamos entender qué es lo que queremos y a dónde es que queremos llegar. Si nosotros miramos cómo es el funcionamiento en un motor, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Tanto en el funcionamiento mecánico como en el funcionamiento eléctrico, digamos que yo tengo mi carga. Efectivamente, llámese del proceso que sea, del sistema que sea, de la bomba que sea, el compresor, etcétera. ¿Qué es lo que yo tengo que mirar? ¿Cómo es el comportamiento en los diferentes tipos de arranque que yo puedo encontrar? ¿Cuáles son esos tipos de arranque? Nosotros tenemos el arranque directo, donde sabemos que en el momento en el que yo enciendo el motor, él tiene una corriente de arranque que puede ser más o menos de 6 a 8 veces la corriente nominal. Entonces, hago un impacto muy grande en el arranque directo, pues obviamente porque necesito rápidamente romper toda esa corriente y toda esa inercia que tiene la carga. Entonces ahí voy a tener, digamos que en la parte mecánica, un esfuerzo muy alto hasta que llego al, digamos que punto en el que ya mi máquina arrancó y yo puedo continuar en condiciones normales. ¿Cuál es el otro tipo de arranque? El arranque estrella triángulo.
Entonces, aquí no estamos hablando del total de la carga, estamos hablando de un valor más reducido, pero que llega un momento en cuando hace el cambio en el que necesita volver a subir ese torque y ese momento y romper esa inercia para poder continuar con el proceso. ¿Listo? Entonces, digamos que estos son los dos arranques más comunes que nosotros encontramos en el mercado, aunque el estrella triángulo ya ha disminuido un poco, pero todavía se consigue y lo podemos hacer, digamos que normalmente por una conexión a través de contactores y demás. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros con un arranque suave? Precisamente lo que estamos tratando de hacer es que la corriente no sea en su totalidad. Aquí podemos regular la corriente, obviamente dependiendo de la aplicación, que puede ser hasta el 40% de lo que es una corriente de arranque. Y él lo que tiene es que suavemente va llevando el motor a que pierda completamente su inercia, pueda arrancar y pues obviamente llegue hasta las condiciones en las que el equipo puede funcionar de manera idónea. En la parte eléctrica vemos exactamente lo mismo. Entonces aquí vamos a tener que la corriente nominal pues obviamente es muy grande. Ya sabemos que estamos hablando de 6 u 8 veces la corriente nominal. En un arranque estrella triángulo reducimos la corriente a la mitad y en el arranque suave pues obviamente podemos disminuirlo hasta un 40%. Hay aplicaciones que con menos de ese valor no, no logran arrancar, entonces siempre estamos hablando de este tipo de soluciones. Ahora bien, si yo miro cuál es mi cadena de valor teniendo en cuenta esto, pues obviamente puedo hacerle recomendaciones mucho más claras a mi cliente. Le puedo decir, vea, señor cliente, necesitamos empezar a mirar cómo es su proceso, qué es lo que usted necesita y qué es lo que nosotros podemos ofrecerle, eh, digamos que de las diferentes opciones. Y para eso debemos entender cómo funcionan las plantas. Y no sé si han escuchado hablar o tienen conocimiento de todo lo que tiene que ver con, digamos que el proceso de CAPEX, que es lo que yo hago dentro de la parte inicial y todo el valor que yo le doy a mi solución, que sería lo que tenemos en la parte de ingenierías y puestas en servicio, y el OPEX, que es todo lo que tiene que ver con los costos asociados a la operación, esos gastos de funcionamiento, esos gastos de operación. Entonces, todo lo que yo pueda hacer en el CAPEX es lo que yo le puedo recomendar previo al funcionamiento de la planta, dentro del diseño, mirar que las puestas en servicio sean mucho más fáciles. Y todo lo que yo tengo que hacer durante la operación, que sería cambios de equipos, porque tengo altos consumos, digamos que porque estoy haciendo reparaciones, porque el desgaste que sufrió mi motor por todos los arranques directos, pues obviamente no era el adecuado y ya tengo que cambiar el motor. Entonces, todo esto se me vuelve en costos de funcionamiento y se me vuelve un gasto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Lo que entre más cosas yo puedo hacer dentro del CAPEX, pues obviamente es lo que yo puedo garantizarle al cliente para una continuidad mucho más larga dentro de la planta. Bien, ahora, ya que conocemos todo esto, cuáles son las aplicaciones más representativas, qué es lo que yo tengo que entrar a mirar, entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos nosotros dentro del portafolio, qué es lo que nosotros podemos, digamos que empezar a revisar y cuáles son esas aplicaciones. Vamos a encontrar un portafolio muy grande, pero que debe ser adecuado de acuerdo a la aplicación. Y esto es fundamental porque no es lo mismo arrancar una banda transportadora, arrancar un compresor, arrancar un ventilador y para todo eso pues debemos tener, digamos que el portafolio adecuado. Entonces, ¿cuál es el portafolio que tenemos actualmente en Siemens? Tenemos en este momento aplicaciones básicas que están, digamos que actualmente las manejamos con ciertos equipos que pueden ser los arrancadores que tienen control a dos fases. Y luego tenemos dentro del portafolio, digamos que unos esquemas o unos equipos que ya tienen unas aplicaciones o unas prestaciones mucho más representativas. Entonces, las aplicaciones básicas, ¿cuáles son? Manejamos actualmente el 3RW40, 3RW50, 3RW52 y 3RW55. Sin embargo,
en algunas plantas o de pronto en algunos clientes todavía podemos encontrar los 3RW30 y 3RW44. Estos equipos, cada uno con sus diferencias técnicas, pues obviamente fueron reemplazados o migrados para un portafolio diferente. Entonces el 3RW30 es un equipo que no traemos ya a Colombia. Este lo venimos manejando en su totalidad con el 3RW40. Y para los tamaños S6 y hasta el S12 los manejamos con el 3RW50. Estos son equipos que tienen control a 2 fases. Para prestaciones generales, ya que son un poco más, digamos que sí requieren de una selección especial, un poco más robustas, tenemos el 13RW52 que ya presenta control a 3 fases y para altas prestaciones tenemos el 13RW55. Cada uno de ellos pues tiene unas características técnicas que nos permiten, digamos que trabajar de manera eficiente con esto. Entonces vamos a mirar ya en detalle todo lo que podemos hacer, digamos que con estas aplicaciones. Entonces empecemos con los arrancadores de prestaciones básicas. Tenemos el 13RW40, como les decía, es un equipo que está disponible desde 38 amperios, es decir, más o menos 18.5 kilovatios y pues obviamente es una parametrización que se hace a través de los potenciómetros. Yo aquí puedo revisar, digamos que cuál es la corriente de arranque que yo requiero, cuál es el tiempo de arranque que yo necesito y pues obviamente hago toda esa parametrización a partir del frontal del equipo. Hola Sandra, qué pena. Es que Esteban Suárez tiene una pregunta en el chat. Entonces, dice, ¿por qué debería escoger un equipo de ustedes con control en 2 fases con respecto a otros fabricantes que tienen control a 3 fases? Volvemos a lo mismo. Tenemos ambas aplicaciones, el control a 2 fases o el control a 3 fases, dependiendo de la robustez del equipo. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos un control a 2 fases? Sencillamente vamos a necesitar un contactor de línea para que en cualquier momento, digamos que si por alguna razón voy a sacar la carga, pues no quede energizado el sistema porque este no tiene cómo hacer la interrupción de las 3 fases. Digamos que el arranque es un poco más robusto, no se puede utilizar para todas las aplicaciones. ¿Sí? Esto los manejamos normalmente para equipos clase 10, máximo clase 20, y pues obviamente son potencias muy pequeñas que no necesitan pues un impacto muy grande y sí necesita un contactor externo. Ahora, necesitas que sea control a 2 fases con unas aplicaciones, a 3 fases, perdón, y con unas, digamos que con una robustez adicional, también tenemos el equipo. No es que no lo tengamos, pero sí tenemos ambos portafolios. ¿Listo? Y depende mucho, pues, de las necesidades del arranque como tal. ¿Vale? Eh, nosotros dentro del sistema. Entonces, en el caso del 13RW40, ¿cuáles son esas posibles aplicaciones? Y no sé si para todos es claro qué es que sea clase 10, clase 20 o clase 30 una aplicación. Sencillamente es el tiempo que él necesita para poder romper la inercia y lograr llegar, digamos que a completar ese arranque y digamos que ellos, ¿qué es lo que tienen? Más o menos ellos, al hacer el encendido del motor, él sube 6, 7, 8 veces la corriente nominal, pero para que él rompa esa inercia necesita 10, 20 o 30 segundos. Digamos que eso es lo que normalmente nosotros entendemos como clase y es el tiempo que necesita el motor para realizar específicamente el arranque. Ya después llega su corriente nominal y trabaja completamente. Por ejemplo, ¿qué aplicaciones son clase 10? Bombas, prensas, cintas transportadoras, compresores pequeños, ventiladores pequeños, escaleras mecánicas. Clase 20, es decir, necesitan 20 segundos para lograr el arranque. Tornos, compresores
ya de potencias un poco más altas, fresadoras, agitadores, extrusoras y demás, ¿sí? ¿Qué se le puede configurar a este equipo? Ustedes, digamos que están viendo aquí en las fotos del equipo, hay algunos donde simplemente selecciono el porcentaje de corriente máxima de arranque que yo requiero y el tiempo en el que van a arrancar. Y aquí, pues obviamente tengo, digamos que tanto el tiempo de arranque como el tiempo de frenado. Entonces yo puedo hacer que con este equipo pueda tener una parada suave, una parada también no de que no sea completamente, yo llegué y apagué el motor porque pues obviamente por el proceso es posible eh, que se caigan las botellas si estamos hablando de una banda, que se bloquee alguna parte del sistema y demás. Entonces así como yo tengo un arranque suave, también puedo tener una parada suave. Entonces eso es lo que nosotros podemos tener con este tipo de equipos. Bien, ahora miremos qué otras opciones tenemos. En las prestaciones básicas tenemos el 3RW50. Entonces, ya vimos que el 3RW50 nosotros lo tenemos para completar el portafolio del tamaño S6 al tamaño S12. Es un equipo que físicamente ya es mucho más grande, entonces aquí ya vamos a tener, digamos que otro tipo de soluciones como obviamente seguimos manejando control a dos fases, pero podemos tener una HMI para poder tener visualización, tenemos salidas análogas, entradas de sonda por temperatura para poder tener el control de los motores, la parametrización sigue siendo a través de los potenciómetros y pues obviamente aquí ya vamos a tener, digamos que algunas características adicionales que no tenemos en el 13W40. Por ejemplo, ¿qué tenemos adicional? Tenemos la configuración del par suave, salidas análogas, que yo tenga la HMI para poder hacer la parametrización, digamos que la visualización, perdón, de algunos parámetros. Podemos tener, digamos que un sistema de comunicación, esto de acuerdo al protocolo que se necesite. Manejamos dentro de los protocolos Profinet, Profibus, Modbus TCP, tenemos Ethernet, entonces digamos que aquí ya empezamos a tener un equipo que yo puedo integrar ya a otro sistema. Estos son elementos que se pueden adquirir de manera adicional. Y aquí dentro de la configuración seguimos manejando equipos clase 10 y clase 20. Entonces, como es un equipo un poco más robusto y estamos hablando de capacidades en corriente mucho más grandes, entonces ya son bombas con golpe de ariete, prensas, cintas transportadoras, compresores, escaleras mecánicas, digamos que muy similares a las que teníamos anteriormente, pero en corrientes un poco más altas. Entonces, esto es lo que manejamos con los arrancadores suaves 13RW50. En este tipo de soluciones, la alimentación, digamos que nosotros podemos manejar tanto tensión a control o tensiones, digamos que de control, tanto para 24 voltios, 110, 220. Es importante que cuando nosotros hagamos la selección de los equipos, tengamos claro cuál es esa tensión de control que vamos a necesitar o que tiene disponible el cliente para pedir el equipo. Y asimismo, pues obviamente en la referencia también vamos a verificar el tipo de la salida análoga que nosotros vamos a tener. Entonces podemos elegir que la salida sea de 420 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Esto depende mucho del tipo de equipo que nosotros tengamos para poder hacer, digamos que esa funcionalidad. Aquí se ve un poco el tema de los botones que tiene internamente para la parametrización. Entonces, cuando ustedes abren la tapa frontal, pues vamos a encontrar aquí esto que es donde tenemos como toda la configuración. Y de acuerdo al tamaño, viene la tabla de los diferentes valores de corriente para que yo pueda hacer la configuración de acuerdo a estos números, porque vienen del 1 al 16 y asimismo pues están los valores. Entonces, en este caso específicamente eh, la foto del que tenemos acá, el valor 1 son 240 amperios.
Por ejemplo, el valor 10 son 438 amperios. Entonces, asimismo, yo voy a hacer la configuración aquí de acuerdo a las necesidades que tengan. Estos botones, pues obviamente tienen, digamos que una selección de acuerdo pues a las aplicaciones y de acuerdo a la configuración que yo le vaya a hacer el equipo. Entonces puedo seleccionar la clase y tengo estas opciones, clase 10A, clase 10E y clase 20E. Si yo lo dejo completamente apagado, es casi como si tuviera un arranque directo. Entonces, pues obviamente, digamos que parte de lo que uno debe hacer es verificar la clase para poder hacer la configuración del equipo. Mm, tenemos la tecla Mode, donde yo voy a hacer si la parametrización es Mode Reset, si quiero hacer desactivación o activación del torque suave o del par suave, la parametrización de salida, digamos que es parte como de lo que yo voy haciendo para poder ir haciendo la parametrización. Puedo ajustar la clase del motor, puedo ajustar la corriente de empleo, puedo tener el factor de limitación de la corriente, puedo tener el tiempo de rampa de arranque y la tensión de arranque. Esto es lo que se puede configurar. Y adicional, pues puedo tener el tiempo de parada. Si yo necesito que el equipo arranque en 10 segundos, pero que la parada sea en 20, pues también puedo hacer esa configuración. Y aquí está el del valor de la corriente. Entonces, pues era lo que yo les decía. De acuerdo al, digamos que el nivel que yo le coloque aquí, pues va a estar acorde con esta tabla. Y por supuesto, la limitación de corriente, pues va de acuerdo a este nivel. Entonces, si yo le digo que está en el parámetro 6 y aquí lo estoy colocando en 4, deben tener en cuenta que va a ser 4 veces este valor de corriente. ¿Listo? Entonces, aquí es donde vamos a manejar esa configuración. Y la limitación de corriente máxima, pues yo si la dejo en máximo, estaremos hablando del máximo valor que él tiene disponible. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer con estas configuraciones. Las HMI que tenemos disponibles en el caso del 3RW50 son para visualización. Digamos que en el 3RW50 no permite hacer la parametrización porque tiene los potenciómetros y la potestad está sobre los potenciómetros. Entonces, los display que tenemos son para poder tener, digamos que la visualización de lo que tengamos en línea. Manejamos dos, este pequeño, que pues obviamente aquí el sistema de esas dos líneas, obviamente me va a mostrar valores por cada una de las pantallas que tengan, mientras que este que ya tiene un display mucho más grande, pues obviamente sí puedo entrar por los diferentes menús para poder verificar cómo está trabajando el equipo. Entonces, eso es lo que podemos hacer, digamos que con estas opciones. La instalación de estas HMI son bastante sencillas. Obviamente necesitamos la configuración para el tema de comunicaciones y obviamente pues hacer todo el desmontaje. Siempre se debe hacer, en el caso del 50, que la HMI vaya en puerta. Este equipo no tiene la opción de que yo tenga la HMI montada sobre el equipo, sino que debo hacer el cableado para poderlos llevar a puerta. Y pues obviamente ya en la puerta sí puedo ver esa parametrización que tengo disponible. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos. ¿Qué otra cosa tenemos disponibles? Pues en la parte del 13RW50, todo lo relacionado con los módulos de comunicaciones. El módulo de comunicaciones se acopla en uno de los costados. Obviamente tiene un sistema para que yo pueda, digamos que hacer el anclaje y simplemente desde la parte inferior saco el cableado para poder hacer la conexión. Eso quiere decir que siempre que compre el módulo de comunicación, necesito comprar adicional el cable, porque muchos dicen, ay, no, pero es que yo compré el módulo y no tengo cómo conectarlo. No, tienen que tener adicional el cable, porque pues obviamente va a depender mucho del módulo que se tenga. El cable de Profibus, de Profinet, de Modbus RTU, digamos que va a variar. Entonces, esto es lo que necesitamos. Y estos son todos los juegos de accesorios que yo puedo llegar a tener en el sistema, aparte de los módulos de comunicación, las HMI, tiene como repuesto la cubierta que viene en la parte inferior para el ventilador. Ha pasado en algunas ocasiones que
se daña, se cae, se rompe, lo botan, entonces pues ese también se vende de manera adicional. Y digamos que accesorios como cubrebornes adicionales que también pueden ser separadores de fase. Luego tenemos los arrancadores de prestaciones generales. Hasta aquí estábamos con las básicas. Entonces, en los arrancadores de prestaciones generales, pues obviamente tengo los 3RW52. Entonces, aquí ya empezamos a tener control a 3 fases y pues obviamente vamos a tener un rango en corriente, digamos que bastante representativo. Podemos llegar más o menos hasta 315 kilovatios. Aquí, si se dan cuenta, este equipo pues, ya tiene una puerta que tiene la posibilidad de poner la HMI y que al interior, si yo abro la tapa, voy a encontrar los potenciómetros y asimismo como en el 50, pues vamos a encontrar, digamos que los valores de corriente para poder saber exactamente la funcionalidad que tiene. ¿Qué tenemos de manera adicional con respecto a los anteriores? Entonces, que aquí ya no es control a 3 fases, sino control a 2 fases. Seguimos manejando aplicaciones clase 10 y clase 20. Entonces, aquí ya vamos a tener, digamos que unos valores de corriente un poco más avanzados, un display adicional y demás. En el frente, esto es lo que tenemos. Voy a ver si, digamos que estos potenciómetros, pues obviamente nos ayudan a hacer la parametrización. Y volvemos al mismo caso, yo selecciono del 1 al 16 de acuerdo a los valores de corriente. En este caso es un arrancador más pequeño que viene desde 20 hasta 47 amperios y pues obviamente tenemos la limitación de corriente máxima y pues obviamente son parte de los potenciómetros que nosotros tenemos disponibles. Entonces es digamos que la misma parametrización que yo debo hacer, como en el 13RW50, tenemos los potenciómetros donde selecciono la clase, el valor de corriente nominal, la limitación, tiempo de arranque, tensión y tiempo de parada. Entonces, esto es lo que yo puedo configurarle al equipo. Voy a tener unos LEDs adicionales donde está toda la información que me dice si el equipo tiene un error, si la parametrización está correcta, si tenemos algo adicional. Aquí el tema del display, pues ya es mucho más fácil. Puedo tener las dos opciones. Lo puedo tener en puerta o lo puedo tener sobre el equipo. Entonces, para hacerlo sobre el equipo, simplemente cuando se compra la tapa que viene especial para cualquiera de las dos opciones. Hay el display o el HMI pequeña o la HMI que es más grande. Entonces aquí simplemente pues va a tener una perforación diferente en ambos casos. Hago la perforación, simplemente coloco el equipo y ya queda montado. Entonces, tanto para la HMI pequeña como para la HMI grande. Aquí el cable, si ustedes se dan cuenta, es mucho más corto, es mucho más pequeño. Y el módulo de comunicación ya no se acopla o ya no se instala al lado, sino que aquí tenemos este espacio donde yo quito la tapa para poder colocar el módulo de comunicación. Entonces, simplemente lo que hago es introducirlo y, como les decía, estos son los protocolos que tenemos: Profinet, Profibus, Modbus TCP, Modbus RTU y Ethernet IP. Entonces, yo simplemente quito la tapa, introduzco el módulo, verifico la conexión y ya puedo tener el equipo disponible. Estos son los accesorios que tienen. De igual manera, cubrebornes, las tapas de los ventiladores, los módulos, las HMI, los cables. Este es el montaje en puerta y esta es la tapa que viene de acuerdo a la HMI que nosotros tenemos. Listo. Hasta ahí, digamos que estamos hablando con las prestaciones básicas y las prestaciones generales. Ahora, el equipo más robusto que nosotros manejamos para prestaciones altas, entonces es el 3RW55. Este es un equipo que también trabaja a control a 3 fases, pero aquí ya tenemos, digamos que otras variantes. Necesitamos la HMI para hacer la parametrización. Aquí ya no tenemos potenciómetros.
sí tenemos sí debemos tener la HMI para poder hacer la parametrización. En el manual, muy rápidamente te indican cuál es esa parametrización que tú puedes hacer de acuerdo a la aplicación. En el manual ustedes ven, si es un compresor y estamos hablando del 13RW55, entonces estos son como los parámetros ideales que yo debo tener. Y esto viene en los manuales de cada uno de los arrancadores, tanto para el 40, 50, 52, 55. Simplemente yo verifico cuál es mi aplicación y puedo hacer rápidamente la parametrización. Y obviamente con este equipo ya tenemos arranques pesados, es decir, clase 30, ya hablamos de centrifugadoras, trituradoras, molinos, ventiladores grandes, cintas transportadoras mucho más robustas, con aplicaciones especiales. Se hace una autoparametrización, yo simplemente le digo, vea, es un compresor y él automáticamente ya sabe cuáles son más o menos los parámetros que debemos tener. Tiene entradas de termistor, salidas análogas, control y limitación del par, parada especial para bombas, limpieza de bombas. Esta es una aplicación especial que es la limpieza de bombas. Por ejemplo, yo estoy haciendo en un sistema de bombeo y resulta que esas aguas residuales vienen con, digamos que bastante mugre. Por alguna razón se trabó el sistema del bombeo, entonces yo lo que hago es que voy al arrancador suave, le doy dentro de los parámetros que haga limpieza de bombas y él empieza a hacer como una inversión de giro para tratar de hacer ese proceso de limpiado y poder continuar nuevamente con su arranque. Entonces él va a invertir el giro para tratar de suavizar toda esa mugre, piedras y que se pueda presentar en el sistema de bombeo y que pueda seguir y continuar su proceso. Entonces, esto existe y es disponible únicamente para el 13RW55. Digamos que ahí tiene pues aplicaciones adicionales, velocidad lenta, impulso de despliegue, frenado, digamos que tiene otras aplicaciones. Lo importante es que si yo tengo motores que requieren o que son clase 30, sí o sí debo llegar a esta aplicación, ¿sí? Entonces, pues obviamente aquí ya, por eso es importante entender cuál es la aplicación que nosotros estamos teniendo digamos que en nuestro sistema, porque pues no es lo mismo hacer el arranque de un ventilador pequeño a hacer el arranque de un ventilador, por ejemplo, como lo que se utiliza en los sistemas de túneles. Por diámetros, por potencias, por todo el tiempo que requiere ese ventilador, pues obviamente vamos a necesitar un tiempo adicional que pueden ser más de 30 segundos. ¿Listo? Mm, Bueno, en el tema de la configuración de la HMI, digamos que él tiene todo un menú donde yo puedo hacer esa navegación. Y aquí hay un simulador, ahorita igual se los voy a mostrar, en el que yo puedo hacer todo lo que quiero hacer sobre el 13RW55, lo puedo manejar. Entonces, él me hace toda la simulación. Si quiero conectar entradas, si puedo tener las salidas, entradas de termistor, si tengo la HMI que se puede configurar, digamos que la que tiene el display grande, si tengo, digamos que sensor de temperatura, todo esto yo se lo puedo incluir y esto se puede hacer con el simulador, que es completamente gratis y lo pueden descargar en nuestras plataformas. Entonces, ahorita, digamos que apenas nos queden unos minuticos que ya vamos a acabar como la presentación general, podemos verificar ese software. Entonces, digamos que con estas aplicaciones y con este tipo de equipos, pues obviamente vamos a tener muy rápidamente, digamos que aplicaciones mucho más robustas. En el tema de la autoparametrización, como les digo, yo simplemente coloco cuál es la configuración o la aplicación que tengo y él me da unos parámetros ya como bases. ¿Se los puedo modificar? Claro que se los puedo modificar y pues va a depender mucho de mi aplicación.
No necesariamente porque en el manual diga que el compresor requiere, no sé, 35 segundos, con una corriente de 4.5, el tiempo de parada debe ser de 2.3. Este sea a rajatabla lo que tiene, no, va a depender también de mi proceso. Digamos que el estándar o el común de esa aplicación debería ser este, pero resulta que mi proceso requiere que sea un poco más despacio a la parada, requiere más tiempo o que el arranque no sea con ese nivel de corriente tan alto, yo quiero bajarle un poco y bueno, de ahí en adelante ustedes hacen la parametrización. Lo importante es que se puede hacer una parametrización muy rápida. En el tema de inversión de giro, entonces él tiene esta aplicación que se puede hacer digamos que cuando está a velocidad y es lo que nosotros logramos hacer con los ventiladores a gran escala. En esos túneles, cuando yo necesito hacer extracción del aire, porque digamos que hubo un incendio y el ventilador que está más cercano hacia la salida estaba girando en sentido de introducir el aire, pero rápidamente yo le puedo decir, cambia el giro para poder hacer la extracción de todo ese humo que se está generando por el incendio que yo tengo en mi sistema. Eso lo puedo hacer con este tipo de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, para un túnel, para ese tipo de ventilaciones, la opción no sería un arrancador 3RW40 que no tiene estas opciones, sino debo hacerlo con la opción de inversión de giro. El tema de limpieza de bombas, entonces, pues obviamente aquí está qué es lo que él hace y cuántos ciclos, porque pues igual yo se los puedo configurar, cuánto quiero que haga de un giro a la derecha más uno a la izquierda, un giro a la derecha y en cuánto tiempo lo puedo configurar. Entonces, aquí está más o menos cómo sería esa configuración para que él haga, digamos que esa limpieza de la parte pues de limpieza de bombas, ¿sí? Entonces yo le digo más o menos cuántos movimientos necesito que haga en ese proceso hasta que quede, digamos que la limpieza de la bomba correctamente. Listo. En el tema de las condiciones de monitoreo, obviamente nosotros podemos, además de que podemos llevar la información a través de comunicación para que yo le pueda hacer seguimiento, también puedo visualizarlo a través de la HMI o a través de los LEDs que me indican, pues obviamente, si estoy teniendo problemas de disparo, si tengo algún error en la parte de comunicación o los diferentes errores que se puedan estar presentando. Entonces yo, tanto en la visual del equipo, que son los LEDs que me muestra al interior de cuál es el comportamiento, pues puedo ir haciendo digamos que como todo ese seguimiento y verificar que las condiciones o el equipo está funcionando correctamente. Bueno, en el tema de accesorios, al igual que el 13RW52, tiene la tapa, digamos que aquí para poder tener información eh, solamente de los LEDs y que el display lo pueda llevar a puerta. Entonces, para que no me quede el hueco acá, pues sencillamente tengo la tapa. Y pues obviamente los cubrebornes, los accesorios para puerta y los de comunicaciones. ¿Listo? Bueno, de acuerdo a esto, entonces, ¿qué tenemos? Digamos que tenemos una serie de portafolio que va a depender si lo tengo o si está para un ambiente o una aplicación sencilla, básica, que no requiere mucha información, que de pronto no requiero, sino que haga el arranque ya, o si tengo una aplicación como un sistema de bombeo, requiero llevar información, debo tener una parametrización y puedo por comunicaciones hacer manipulación o maniobra sobre el arrancador suave. Entonces, todas esas cositas nos van variando y nos van alternando un poco o alterando un poco la selección que yo vaya a hacer. Pero también debemos tener en cuenta cuándo usar un arrancador suave y cuándo no. Hay aplicaciones que definitivamente no son aptas para arrancadores suaves, sino que son para variadores de velocidad. Entonces, ¿cuándo debo utilizar un variador y cuándo debo utilizar un arrancador o puedo utilizar un arrancador? Entonces, hay ciertas preguntas que yo me debo hacer y vamos a arrancar con la primera. Si mi aplicación
la que yo estoy trabajando, necesita variación de velocidad, no la puedo trabajar con un arrancador. Debo hacerla con un variador de velocidad. Si mi respuesta es no, no requiero control de velocidad, ok, voy con un arrancador suave. Pero sí o sí necesito control de velocidad, para eso existe el variador. ¿Sí? Debemos entender que eso es completamente, digamos que la funcionalidad de un variador es poder tener un arranque y poder hacer variación de velocidad durante el proceso. La segunda pregunta es, ¿necesita la aplicación arrancar a pleno par? Si el tema es sí o si la respuesta es sí, debo hacerlo con un variador de velocidad. Con un arrancador suave no, porque ya vimos que necesito o que se hace una reducción del par precisamente para no tener esfuerzo. Hay aplicaciones que necesito tener con el par completo. Ahí vamos con variadores de velocidad. Y por último, necesita la aplicación tiempos de arranque y de parada muy precisos. Es decir, yo necesito, por ejemplo, aplicaciones como el llenado de botellas. Ustedes necesitan que la banda arranque, se mueva 2 metros y pare, pero el parado debe ser exacto, porque si no, se va a regar el líquido con el que están llenando la botella. En esos casos, debo hacerlo con un variador, porque el arrancador, ¿qué va a pasar? Él te da el tiempo para que pare. Si yo lo paro muy brusco, automáticamente lo que voy a hacer es que las botellas se caigan, ¿sí? Mientras que aquí con el variador es movimientos son cortos, claramente no van a dejar que arranque 1 hora y luego pare, no, son movimientos muy precisos. Entonces aquí sí debo tener un variador de velocidad. No lo puedo hacer con un arrancador suave. Entonces es importante que entendamos que existen equipos que no sirven para las aplicaciones, digamos que donde requiero ciertas cosas especiales. Control de velocidad, variadores de velocidad. Par a plena carga o a pleno par, perdón, variador de velocidad, y arranques y paradas precisos, variador de velocidad. Para el resto, podemos trabajar con arrancadores suaves. ¿Listo? Entonces, ese es un dato no menor y bastante importante. Entonces, si hacemos, digamos que un resumen general de qué es lo que tenemos y cuáles son las características, entonces sabemos que 13RW 40, 50, 52 y 55 es lo que actualmente tenemos en el portafolio. Aquí es las cosas que tenemos con uno u otro. Entonces, controla 2 fases, manejamos 40 y 50, controla 3 fases, 52 y 55. Todos los arrancadores suaves tienen bypass integrado. No requerimos de un bypass adicional. Protección electrónica contra sobrecarga, todos lo traen. Limitación de corriente, todos lo traen. Entradas de termistor, salidas análogas a partir del 50, paradas suaves en todos y así sucesivamente con todas las características que tenemos. Entonces, digamos que siempre debemos conocer, digamos que cuáles son como esas aplicaciones. Ahora, ¿qué debemos trabajar o digamos que cuál es la solución? Si tenemos aplicaciones clase 30, sí o sí vamos con 13RW55. Clase 10 y clase 20 los trabajamos con 13RW40, 50, 52 o 55, obviamente teniendo en cuenta y debemos resaltar que es una posible solución, pero pues deberíamos verificar muy bien cuáles son, digamos que las condiciones. Por ejemplo, un agitador. El agitador es clase 20, pero debemos conocer si la potencia es apta para que la manejemos con un 13RW40, si necesitamos de pronto algún impulso de despegue, si necesitamos algunas entradas y salidas programables. Entonces ya son cosas que de pronto no lo podemos hacer con el 40. ¿Listo? Entonces es importante este tipo de opciones al momento de seleccionar. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un software con el que nosotros podemos hacer la selección rápidamente del equipo. Es muy sencillo de manejar, lo pueden descargar. Existe una aplicación tanto para el computador como para el celular que es
el STS, Simulation Tool for Software Starter. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues simplemente darle todas las características para poder seleccionar el equipo adecuado. Entonces, vamos a hacer una simulación muy sencilla. Entonces, primero, ¿qué le debemos decir? Pues que estamos trabajando. Estamos trabajando en Colombia, donde trabajamos a 60 Hz. La tensión de empleo de esta aplicación, vamos a trabajar a 440. Temperatura máxima ambiente, esto es lo que debemos garantizar nosotros dentro del tablero. No estamos hablando de, obviamente, que lo vamos a instalar en, no sé, en Barranca Bermeja o que lo vamos a instalar en Bogotá, en Tunja, en Pasto. Digamos que aquí es más la temperatura que yo debo garantizar dentro de la celda. Y la altitud de instalación, pues obviamente va a depender pues, de dónde estemos trabajando. Entonces, por ejemplo, vamos a trabajar a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Luego vamos a seleccionar las características de mi motor. Es importante que yo conozca los datos de placa. En la placa me dan todas las características del equipo. Y una recomendación súper importante, se selecciona con la corriente asignada. Es importante que siempre nosotros seleccionemos los equipos, llámese un variador de velocidad, un arranque suave, un arranque directo, con la corriente que yo necesito. ¿Listo? Entonces aquí vamos a poner la corriente. Entonces vamos a poner un equipo de pongámoslo de 80 amperios, suponiendo que esa es mi carga. Aquí puedo seleccionar si es de 2 hasta 16 polos, el factor de servicio aplicado, esto está en los datos de placa, algunos les dirá que es 1.15, 1.25, 1.05, entonces este factor debe estar en los datos de placa y con eso entonces aquí podemos ver más o menos cómo es el par versus la velocidad por la curva del par de motor y la curva de corriente del motor. Entonces, esto es lo que tenemos. Ahora, yo puedo, claro, ¿qué es lo que hace el software? Selecciona el motor más acorde a las características que yo le estoy dando de lo que tenemos en el portafolio o lo que está en el portafolio de Innomotics que anteriormente era Siemens. Sin embargo, yo desde esta lista puedo seleccionar un motor diferente o en su defecto crear uno nuevo. Entonces, si yo tengo todos los datos del motor, yo entro, creo, pero pues para poderlo crear, todo lo que está en azulito es lo que yo debo incluirle a él. Entonces, ¿cuál es la corriente? ¿Cuál es el factor de corriente? Etcétera, etcétera. Cuando yo tenga toda esta información, simplemente creo y ya puedo seleccionar, digamos que el motor de acuerdo a las características que yo tengo. Si no, él lo que hace es, hace una selección de acuerdo al portafolio que tenemos nosotros en Siemens. Luego tenemos los datos de carga. Puedo seleccionarlo por la clase. ¿Qué quiere decir? Que yo seleccione si es 10A, 10E, 20E, 30E. Pero también puedo seleccionarlo por el tipo de carga. ¿Cuál es ese tipo de carga? Todo eso que vimos. Si es una bomba, un molino, un compresor, una trituradora, un horno, una extrusora. Y aquí tienen ustedes varias aplicaciones, ¿sí? Que se pueden seleccionar. Entonces, vamos a decir que es una banda transportadora llena. Y de aquí, de acuerdo a esto, él me dice, vea, no hay ningún arrancador suave adecuado para lo que usted está seleccionando, porque digamos que seleccione una carga muy pequeña, una cinta transportadora no está con esa opción. Entonces, aquí mismo vamos a ir viendo que el software me va diciendo todas las aplicaciones que yo tengo. Por ejemplo, aquí en este tema, seleccionamos una bomba hidráulica. Yo le puedo decir que el par no sea al 100%, sino que pueda reducirla. Entonces, a medida que yo reduzco el par de carga, porque lo puedo hacer, él me va a ir dando diferentes opciones. Tipo del momento de inercia, si yo lo quiero por carga, si lo quiero por tiempo de arranque, si lo quiero manual. Y luego tengo los parámetros de la aplicación. Entonces, aquí es donde yo le digo esas condiciones adicionales que necesito. Entonces, límite de corriente. Si yo lo bajo, por ejemplo, a 2, me va a decir, ojo, esa aplicación no le va a arrancar nunca.
porque él necesita, digamos que un valor de corriente mucho más alto para poder arrancar. Entonces, yo ahí ya puedo verificar y puedo indicarle hasta qué nivel quiero llegar. ¿Que lo puedo dejar al 100%? Claro que lo puedo llevar al 100%, ¿sí? Que sería 8 veces la corriente nominal. Pero en condiciones normales nosotros podemos dejarlo a 4 veces la corriente nominal. ¿Listo? Si quiero arranque con limitación de corriente, sí o no. Entonces yo aquí le digo sí o no. Y luego, ya que yo tengo los datos de la aplicación, cómo quiero hacer el arranque y demás, entonces me voy a las opciones que él me está recomendando. En este momento me hace 7 recomendaciones. Tenemos desde el 13RW40 hasta el 55. Pero también puedo colocarle funciones adicionales. Entonces, ¿cuál es el número de arranque por horas? Yo se lo doy de acuerdo a mi aplicación. Es que es un arranque por hora, es que es 10 arranques por hora. Entonces, si yo le doy 10 arranques por hora, ya me quito una opción. Si yo le digo que tengo 20 arranques por hora, ya no lo puedo hacer con un 13RW40. Miren que ya me quitó la opción del 13RW40 y subí al 50. Entonces, de acuerdo al número de arranques, pues él me va a dar las aplicaciones. Y el número de arranques va a depender de mi aplicación. Esto no es, es que el variador de velocidad, el 55 te da 50 arranques. No, díganme cuántos arranques necesitan y miramos cuál es la opción que más se acopla al sistema. Entonces vamos a decirle que son 5 arranques por hora y aquí tengo condiciones adicionales. Si el montaje es un arrancador pegado al otro, si lo quiero con montaje horizontal, qué tipo de arranque quiero, qué tipo de parada, qué funciones adicionales. Entonces, vean, si yo tengo limpieza de bombas y selecciono limpieza de bombas, automáticamente me pone solamente el 55, porque es el único que tiene esa opción. ¿Mm? Entonces, yo le quito esta opción y ya me sale, digamos que esas opciones. Listo. Suponiendo que esa es la aplicación, no tiene nada extraordinario, no me piden nada extraordinario, entonces ahora, ¿por qué seleccionar uno u otro? Digamos que ahí ya viene un tema de presupuesto. La opción, de acuerdo a las características que yo le di, es que me puedo ir con un 13RW40 y aquí te dicen, ojo, necesita ventilación forzada adicional en el tablero. ¿Mm? Y me van a dar estas características. O le puedo decir, vea, yo le puedo recomendar esta otra opción. Entonces, suponiendo que nos vamos con vámonos con esta opción que no es ni la más costosa ni la más económica. Entonces, yo ya me fui con el 13RW50, sigue siendo control a 2 fases, necesito colocarle un contactor de línea, entonces obviamente va a depender de la corriente del arrancador y aquí están, digamos que ya la opción de imprimir el reporte. Entonces yo imprimo el reporte, le digo cuál es el nombre del proyecto y le digo que me dé los componentes principales de la acometida. Si los quiero bajo norma IS, si los quiero bajo norma UL, si los quiero coordinación tipo 1 o tipo 2. Vamos a seleccionar coordinación tipo 2 y genero el reporte. Entonces, obviamente, si yo le coloqué toda la información, pues me va a dar la información y me dice, vea, las características del sistema es esto, estos son como las características del arranque, cómo va a funcionar, cómo es el comportamiento del par y de la corriente, y aquí al final entonces me dice, vea, la referencia del arrancador es este. Como usted tiene control a 2 fases, le recomendamos este contactor de red, es el 3RT 1055. ¿Por qué no está el resto de la información? Porque va a depender de la tensión de control, porque va a depender de los contactos auxiliares que ustedes tengan y demás. Y por último, ¿cómo deben proteger ese arrancador suave? Entonces aquí les dicen,
La opción 1 es que vayan con un fusible de rango completo. ¿Qué quiere decir? Que es un fusible que protege contra sobrecarga y contra cortocircuito. La opción 2 es que tengan un sistema mixto, un fusible que proteja en sobrecarga y un interruptor que haga las veces de soporte del fusible más cortocircuito. Y aquí dos fusibles también. Hay uno de acompañamiento y uno general. Entonces, una vez yo tenga estas opciones, puedo dibujar cuáles son las curvas de mi arrancador, de mis curvas y seleccionar la protección adecuada. Pero aquí les dice exactamente qué es lo que ustedes deben decir. Esto lo pueden exportar a PDF y le pueden decir, señor cliente, vea, esto fue lo que yo seleccioné, esto es con toda la data y así debe tener su equipo, la referencia, el contactor, la protección. O ustedes mismos hacen el ejercicio y les dicen, vea, yo soy el cliente y necesito esto, que me cotice esto. Entonces, el simulador está para que ustedes puedan fácilmente seleccionar y tengan el soporte de cómo lo seleccionaron y obviamente pues las características de los equipos, tanto para el contactor, para la parte de protección y demás. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes pueden hacer con el software. Aquí están como todas las características y todas las notas al pie. ¿Listo?